CXO Community. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Les voy a torturar 30 minutos, voy a tratar de hacerlo lo más entretenido y dinámico posible, porque como verán me toca hablar de cables, cosa que nunca le ha generado alta presión a nadie. Así que voy a comenzar, para no entrar directamente en la parte técnica, por hablar un poco del aspecto conceptual de la informática forense, con énfasis en la adquisición. Si podemos ir, por favor, a la... Acá está. No me falta, bueno, acá está, a la 4. La informática forense aplicada al sector privado, que es donde yo me he desempeñado toda mi vida, toma prestado un concepto de la función pública. Forense es todo aquello que asiste al fuero, ¿sí? al juez. Viene del latín, de antes, cuando los procedimientos legales se hacían en las plazas, y la plaza se llama foro. La finalidad de la informática forense es proponer una hipótesis acerca de qué evento o comportamiento humano es consistente con el que generó el estado digital de los artefactos en cuestión. O sea, tiene que explicar el estado digital de un artefacto. ¿Qué quiere decir esto en castellano corriente? Cuando se sospecha de que alguien haya cometido un delito, una irregularidad, que es cuando generalmente contratan nuestros servicios, nosotros hacemos lo que se llama una adquisición digital de evidencia, que es, nos apersonamos al sitio donde está esta persona que es sospechosa, o grupo de personas. Vamos a ir a la 11, por favor. Y hacemos una adquisición de evidencia, que es más o menos lo que les voy a contar ahora con todo esto. Depende el tipo de suceso que haya dado origen a esta auditoría o investigación, se hacen 2 o 3 tipos de adquisición. Un tipo de adquisición es lo que yo le llamo la adquisición vertical, ¿no? Que es cuando alguien viene y dice, bueno, sospechamos que esta persona cometió un delito y esta es su computadora. Entonces vamos directamente a la computadora de esa persona y trabajamos en profundidad sobre esa computadora, o ese teléfono celular, o ese fax, o esa impresora. Ahora les voy a hablar un poco más de los dispositivos. En otras ocasiones ocurre, particularmente en el sector privado, pero también puede ocurrir en el sector público, que se sospecha que en la oficina de, no sé, Agua Mineral en México hubo una irregularidad. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una adquisición de todas las computadoras, teléfonos celulares, faxes, pendrives, discos duros que estén sueltos por ahí, cintas de resguardo. Hay hoy en día muchísima información almacenada en los teléfonos, como estaban contando algunos de los panelistas anteriores. Los teléfonos hoy en día tienen GPS, además de tener GPS en el chip queda almacenado cuáles fueron las antenas que fueron utilizando en los últimos tiempos, también queda almacenada en la empresa de teléfono. Así que toda esa información nosotros la adquirimos y luego la ponemos a disposición de la persona encargada de analizarla. Entonces, si es una sola persona o una computadora en particular, se hace la adquisición de esa computadora, y si son varias, se hace la adquisición de todas. Y luego viene la etapa de análisis. En la etapa de análisis, yo me había referido a 3 maneras de trabajar. Una es trabajar simplemente sobre una persona. Otra es trabajar sobre todas las personas, todas las computadoras o todos los contenedores de datos. Y la tercera es trabajar con la intersección de esas 2 personas en una segunda etapa, que es generalmente lo que ocurre. Entonces nosotros hacemos la adquisición de los datos,
Y luego empezamos a hacer búsquedas de información relevante con personal idóneo. En Argentina y también en otros lugares de Latinoamérica ocurre que a veces los peritos terminamos haciendo de investigadores, que generalmente no es lo óptimo. Lo mejor, lo recomendado y lo que se hace en países donde se ha utilizado esta disciplina o ciencia por más años es que los peritos nos encargamos de recaudar la información y después los investigadores se encargan de analizarla. A mí me ha tocado revisar documentos contables, documentos legales, y con el tiempo como que uno se cree que tiene la cancha para hacerlo, pero la verdad es que no soy ni contador ni abogado. Entonces lo óptimo es poner toda la información contable al alcance de los analistas que sean contadores, y la legal para abogados y viceversa. Si vamos a ir a la 8, por favor. Como les comentaba, tenemos hoy en día información almacenada en celulares. Los celulares tienen 3 o 4 lugares donde se puede almacenar información. Tienen una memoria interna, ¿sí?, que viene ya puesta dentro del teléfono, que no se puede sacar, donde se puede almacenar información. Después tienen la SIM card, donde también se almacenan mensajes de textos enviados y recibidos, contactos, el último lugar donde se prendió y se apagó el teléfono. Además tienen una memoria que se llama ROM, que generalmente no es accesible para los usuarios, pero personas que desean ocultar información tienen maneras de almacenar información en esa memoria generalmente no accesible. Y por último tienen la tarjeta de memoria, donde la mayoría de nosotros tenemos fotos y música que está en el teléfono. La adquisición de evidencia digital de celulares es una especialización dentro de la informática forense. Hace falta equipo muy sofisticado, y como es sofisticado es caro. Gustavo Pressman y FTI son las únicas 2 personas que yo sé en Argentina que tienen ese equipamiento. Y ahora les voy a contar un poco más cuando esté acá con los cables. El segundo ítem, las impresoras y faxes. Muchas personas no están al tanto, pero hay muchas impresoras y faxes que tienen un disco duro adentro. Cuando se va imprimiendo, se van mandando a los usuarios a imprimir trabajos, se van grabando en el disco duro de la impresora. Este disco duro no está visible, ni la impresora tiene un cartel que dice esta impresora tiene un disco duro, digamos. No hay manera de saberlo, salvo que un experto la examine. Si una persona abrió un documento en su computadora, digamos, abrió un procesador de texto, escribió una carta anónima, la mandó a imprimir y cerró el procesador de texto, le preguntó si la quería guardar, le puso que no, esa persona tiene la falsa sensación de que no dejó evidencia. Gracias para nosotros que nos dedicamos a perseguir este tipo de personas que cometen irregularidades o delitos, probablemente haya quedado evidencia en el disco duro de esa persona y en el disco duro de la impresora. Es cuestión de hacer una adquisición, que es lo que les voy a contar ahora, para poder obtener una copia de ese documento cuando fue impreso. Inclusive nos puede decir quién fue el usuario que lo mandó a imprimir, el horario y todo eso. Centrales de teléfono, alarmas y de control de acceso. Esto es algo que generalmente se omite en las investigaciones, que a mí personalmente me ha dado grandes satisfacciones. Las centrales de teléfonos tienen unos logs internos donde va marcando quién llama a qué interno dentro de la empresa, quién llama a qué número de teléfono llama, los mensajes de voz que se dejan en las centrales de teléfono generalmente son almacenados en un disco duro, que también se puede hacer una adquisición, y esto nos permite a veces construir una cadena de eventos probables en base al estado digital de un aparato, como ser una central o una alarma, que generalmente corresponde a una de las hipótesis que está manejando ya sea el fiscal, el juez o el querellante o la defensa. Y es muy importante, generalmente pasa desapercibido. Flash, pendrives, tarjetas de memoria. En las oficinas, cuando hacemos adquisiciones, o sea, cuando nos llaman para hacer alguna auditoría, nos apersonamos a una oficina
yo y el equipo de gente con el que trabajo damos vuelta a la oficina, porque como todo el mundo sabe, hoy en día un pendrive en realidad lo que tiene adentro es una tarjetita de memoria de 8 GB donde pueden estar todos los secretos de una empresa, información que una persona no debería tener, y ni hablar del sector público, ¿no? Wikileaks, lo que podrían haber puesto en 8 GB. No quiere salir la tarjetita, pero ya saben, son así diminutas las tarjetitas que utilizan los celulares hoy en día. Discos duros, como saben, las computadoras, las notebooks tienen adentro discos duros donde almacenan información. Como les contaba hace unos minutos, la gente tiene la falsa sensación de que cuando borra un documento, este documento queda acabadamente borrado. Gracias a los que nos dedicamos a perseguir a esta gente, estos documentos se pueden recuperar. Obviamente que no siempre se pueden recuperar, hay varios factores que se tienen que dar, pero si la persona lo que hizo fue apretar delete y vaciar la papelera de reciclaje y de fragmentar el disco, como mucha gente cree que se hace, se puede recuperar información. BIOS es un chip que tiene las computadoras adentro, es muy técnico, no los voy a aburrir mucho, pero cuando uno prende la computadora empiezan a aparecer cartelitos donde la computadora les cuenta que le funciona bien todos los aparatos. Ahí hay lugar para almacenar un logo del fabricante y otra información de diagnóstico, ahí también se puede almacenar información. Algunas de estas cosas pueden parecer abstractas para muchos de nosotros, pero yo y mucha gente del sector privado trabajamos persiguiendo pedófilos. Y lamentablemente los pedófilos almacenan información en cualquier lugar donde pueden. Entonces algo tan simple como un logo que pueda aparecer el fabricante de la computadora, esta gente lo utiliza para almacenar información y por lo tanto se torna relevante. Con respecto a la adquisición en sí, ya paso a la adquisición. La última de todas, creo que esa no la imprimí. Sí, esta. Lo más importante, a mi entender, un paso antes. Como todos saben, cuando estamos querellando o negociando, lo que se obra es sobre el procedimiento de las partes. Cuando nos sentamos a hablar con los abogados, no hablamos de si una persona es culpable o inocente, hablamos de si la prueba que vamos a utilizar para probar la inocencia o la culpabilidad de una persona es admisible en una corte. Digamos, porque bueno, tenemos un sistema de administración de justicia en el cual hay una cantidad de garantías y para cumplir con esas garantías hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Lo que a mí más mejor resultado me ha dado es tener una extensa documentación de todo lo que ocurrió. Hace poco estaba hablando con la gente de una policía en Argentina recientemente formada. Yo les decía que lo más importante es que le pongan el número de caso a todo lo que tenga que ver con la causa que están trabajando. Me dice, no, pero es que a veces nosotros no tenemos el número de causa hasta que se cerró la causa. Pero no importa, inventen un nombre, manzana 14. ¿No? Cualquier cosa que se les ocurra, que les resulte fácil de recordar, comiencen a ponerle en sus mentes y en todo lo que documentan el nombre del caso. Para documentar una adquisición, lo primero que hay que poner obviamente es la hora, el domicilio donde esa persona para adquirir la evidencia, los nombres de todas las personas con las que nos topamos. Cuando me presento, a mí a veces me mandan a una planta en Bolivia, en el medio de la selva, me abre la puerta una persona, le pregunto cuál es el nombre, si tiene a su conocimiento la capacidad legal de permitirme ingresar a este domicilio, que eso es algo esencial. Y yo siempre tengo un documento de texto en la computadora donde tengo una narrativa donde me voy contando a mí mismo todo lo que voy haciendo, porque en el momento nos parece que nos vamos a acordar de todo y la imagen la tenemos muy viva en la mente, pero a medida que van pasando los meses o los años, yo la verdad que yo no me acuerdo si estaba en México, en Bolivia o en donde estaba. Entonces siempre
ir contando lo que está ocurriendo. Cuando me acerco a un lugar para hacer un allanamiento, una adquisición de evidencia, trato de narrar el escritorio al cual me voy a acercar a hacer la adquisición. Si encuentro una tarjeta personal de la persona, agarro la tarjeta, la abrocho a mi hojita de notas, le pregunto a la persona que está alrededor si sabe quién se sienta habitualmente en este escritorio, porque ese es el tipo de cosas que luego van a buscar para decir no era la computadora de él. Bueno, no era la computadora de él, tenía una foto de él con la esposa, con los chicos, un cuadro, una foto de Boca, las tarjetas personales de él, la computadora tenía el nombre de él, estaban todos sus correos adentro, que hará en el juez o en el mediador luego determinar si era o no era de él, pero nosotros como peritos lo que tenemos que hacer es tratar de darle a las partes la mayor cantidad de elementos para sustentar o debatir. Un escribano es un buen hábito utilizar un escribano para hacer este tipo de trabajos, pero puede ser un arma de doble filo. Yo he trabajado con muchos peritos que tienen el hábito de decirle al escribano, bueno, acá estoy enchufando un disco duro con un RAID blocker, con un P40, H2O, y el escribano no tiene idea de lo que está escribiendo. El día de mañana lo citan al escribano y le dicen, bueno, dígame de estos 10 aparatos, cuál es un disco duro y cuál no. Y si el escribano no sabe, van a poder desestimar el testimonio que dio fe el escribano, porque no puede decir que esto es un disco duro si no sabe lo que es un disco duro. Entonces, yo en lo personal, cuando trabajo con un escribano, le digo, mire, doctor, tiene este aparato, lo voy a enchufar a este aparato con este cable. Usted narrelo como usted lo entienda para que después lo pueda explicar. Yo veo el testimonio y le hago cualquier sugerencia que le parezca. Adelantándome un poco, bueno, justo el ítem siguiente, los números de serie. En Argentina tenemos la mala costumbre de dar el nombre del padre, de la madre, el DNI, el estado civil, todo, estamos acostumbradísimos. Eso no siempre es bueno darlo, es bueno tenerlo y documentarlo, pero a la hora de escribir un informe, si nos equivocamos en un 0, si le damos a alguien para que transcriba las notas, si se equivoca en un 0 ya es un problema de procedimiento. Entonces, pongan la menor cantidad de información posible, simplemente a los efectos de identificar el material con el que están trabajando, y después si la otra parte o el juzgado, quien sea, se lo pide, lo pueden tener para entregarlo. Pero traten de poner la menor cantidad de información posible, utilizar pocos nombres, números de serie. El CEMOS, cuando llegamos a hacer una adquisición en una computadora, lo primero que tenemos que hacer es, y ahora les cuento más de la parte técnica, es desenchufar todos los discos duros que tenga dentro antes de prenderla. Ya les voy a contar por qué. Cuando la encendemos, sin nada conectado adentro, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos el año, el mes, el día y la hora. Porque si no, en el día de mañana, todas las fechas que nosotros podamos entregar respecto a los documentos que estaban adentro de esa computadora se van a poner en duda, porque nosotros no comenzamos por decir cuál era la fecha y hora que tenía esa computadora en el momento que nosotros la agarramos. Entonces, si a mí viene alguien y me presenta como evidencia que alguien abrió un documento el sábado a las 4 de la tarde, lo primero que le voy a pedir es que me muestre en sus notas donde dejó documentado que cuando él prendió esa computadora la fecha y hora eran correctas. Me dice que no eran correctas, ya no es indubitada la fecha que está presentando. RAID blocker es este aparatito. Básicamente este aparato lo que hace es convierte un disco duro en un dispositivo de solo lectura. Cuando yo enchufo el disco duro de la computadora a este aparato, puedo leer información, pero no puedo escribir. Si trato de borrar, formatear, hacer cualquier cosa, no puedo. Estos aparatitos son excelentes, le pueden salvar la vida en sentido metafórico, obviamente. Pueden salvar el caso, y en Argentina el representante es Gustavo Pressman. Si a alguien le interesa, después les puedo pasar la información. Yo les digo porque yo sufrí toda la vida comprándolos en Estados Unidos y la aduana y todo el coso. Me enteré que había un representante en Argentina, estoy muy contento. Sobres, copias, año de custodias y hash.
Bueno, les paso a contar. Un disco duro es el disco duro del auditado, ¿sí? Del sospechoso. Otro disco duro es el disco duro de evidencia, donde yo voy a guardar una copia de la información del sospechoso. En el medio pongo un RedBlooker. Conecto este disco duro y esto es un dispositivo de Galería Jardín, es un enchufe para poder conectar a mi computadora por medio de USB un disco duro cualquiera. Esto no es nada sofisticado, digo, se puede comprar en cualquier lado. Le damos electricidad a la cajita, está en el medio, la enciendo, conecto con un cable USB acá a mi computadora y lo que ocurre en mi computadora es que yo veo este disco duro como si fuera un pendrive. Puedo abrirlo, puedo intentar modificarlo, pero este aparato no me va a dejar. Y luego, utilizando programas específicos, pero que no son nada complicados, hago una copia de toda la información que está en este disco duro a este. La copia tiene que ser forense, hay casos donde no es necesario, pero en la inmensa mayoría la copia tiene que ser forense, que quiere decir que va a copiar cada sector que hay en este disco duro, o sea, cada cuadradito de información que hay en este disco duro va a ser una copia exacta a este. Si no utilizamos metodologías forenses para hacer esa copia, el gran problema que vamos a tener es que toda la información que había sido borrada de este disco duro no se va a poder copiar a este, por lo tanto yo no voy a poder recuperarla y analizarla. Este disco duro, que termina siendo el disco duro que va a permanecer en mi custodia, yo generalmente hago varias copias, una se lo doy al escribano, otra, depende del caso, se lo puedo dar a la contraparte para que sepa cuál es la información que yo tengo para que vaya preparando su defensa. Y yo generalmente me hago dos copias para no pasar el papelón de tener que llamarlo al escribano a decirle que mi hermanito le instaló un juego encima, o que se me cayó, se me rompió, o que se me perdió. Yo he llegado a tener 1500 discos duros de esto y créanme que es imposible que no ocurran accidentes. Me han volado discos duros del escritorio al piso, han desaparecido, me los han tirado en la basura, se me han inundado, pasado de todo. Por lo tanto, si tenemos dos copias, lo óptimo es no tener las dos en la misma caja. Ponemos uno en un lugar de la oficina y otro en la otra punta, o inclusive en dos oficinas diferentes. Hay un comando, se lo paso para los nerds como yo, que les pueden salvar la vida, es este. Lo que genera es un archivito que nos muestra todo el contenido que hay en el disco duro. Generalmente yo compro discos de 1.5 teras, o sea que puedo tener hasta 10 de estos discos. Uno de estos puede contener comprimidos de 5 a 20 de estos, que para un caso es esencial porque si tengo que trabajar con 25 discos, los puedo meter todos en uno y trabajarlos desde ahí. Este comando genera este archivito que yo luego lo pongo en... Hay unas cajas que todavía se venden por ahí de las caseteras de antes, ¿vieron los VHS? Meto el disco duro en una cajita de esa y esa cajita la meto en un sobre que viene con el papel ese con burbujitas, ¿cómo se llama? Un sobre con papel con burbujitas para amortiguar el golpe. Imprimo este archivo que me dice cuáles son todos los casos que tengo dentro de esto y se lo pego al sobre. Y los sobres los pongo en cajas separadas, en lugares separados. Habiendo seguido todos esos pasos, el día de mañana, cuando tengamos que presentarnos ante una corte de justicia, cuando tengamos que presentarnos ante una junta directoria de una gran corporación, vamos a evitar hacerle perder mucho tiempo a la gente, mucho trabajo, evitar hacer papelones nosotros y evitar que alguien que robó, mató, hurtó, violó, defraudó, mintió, engañó, se salga
con la suya. Con respecto a cómo preservar la evidencia en sí, eso es una cuestión meramente técnica, que la verdad los podría poner a dormir. Tiene que ver con los programas que se utilizan para hacer las copias forenses, y que estos programas, al ser utilizados con el RAID Blocker, tiene una herramienta que se llama el hash, que básicamente lo que nos permite es imagínense que yo agarro toda la información que está en el disco duro y la sumo. Como son todos números, son todas cosas informáticas, sumo toda esa información y la multiplico por 4, la divido por 5, la raíz cuadrada me da un número. Si alguien en algún momento modifica un dato dentro de ese disco duro y otra persona vuelve a hacer la misma operación que yo di, le va a dar un número diferente. Entonces ese número se utiliza como una prueba de que la información probablemente no haya sido modificada. Otra cuestión que trae muchos problemas es a dónde ha estado la información en los últimos X cantidad de años. Yo a los clientes que tengo les hago firmar un contrato diciendo que yo voy a tener antes, cuando comencé con esto en el año 99, le preguntaba a la gente cuánto tiempo quería que almacene la información y me decía por siempre. Lo cual, como les conté, terminé con 1500 discos duros en la oficina. Entonces después se me ocurrió decirle a la gente, te voy a cobrar $1000 por año. Y ya no lo necesitaban más por siempre. Y resulta que no necesitaban un añito o 2 añitos. Cuando se vencía el contrato les tenía que mandar cartas, documentos, porque somos humanos y obviamente yo les iba avisando que se les cancelaba el depósito, que te envíen por favor el cheque a nombre de Alessio Aguirre. El cheque nunca llegaba, me mandaba la carta de documento diciendo que la evidencia iba a ser destruida, y hay algunos me daban su conformidad y otros contrataban el espacio en mi placar un año más. Pero esto es importantísimo porque los discos duros son dispositivos mecánicos que están hechos para durar mientras estén funcionando. Hay una curva, ¿no? De mientras, si no los usamos en 2 años, lo más probable es que cuando los prendamos no funcionen. Y si los usamos mucho en 2 años, obviamente acortamos el tiempo de vida. Así que es importantísimo que se le avise a la justicia o al cliente privado que nos contrata de que la información a partir del 2.º año probablemente va, a pesar de todos nuestros esfuerzos, va a dejar de estar disponible, que hay que hacerle otro proceso, que es comprar un disco duro nuevo y copiarlo al otro disco duro para hacerlo. Pasarlo a DVD, había una época que yo los pasaba a DVD o a CD, hoy en día es impráctico porque para pasar un disco duro de estos a DVD puedo estar 4 días, que no hay quien lo pague 4 días de 8 horas para hacer una copia de un disco duro del ingeniero forense. Es muy difícil que alguien esté dispuesto a pagarlo. Entonces, acá en Argentina y en Latinoamérica en general hay un inconveniente, que es tratar de adecuar nuestra legislación, o inclusive el criterio que la gente que está acostumbrada a utilizar evidencia tiene formado, acerca de cuál es el original. En informática forense, el concepto del original desaparece. Cada copia es una copia exacta a la copia anterior, si se hace adecuadamente. No a nivel molecular, como en Chile justamente tuve una charla, una discusión con un miembro del público, pero nosotros no tenemos una central atómica. Digamos, a nivel digital la información es exacta, que es lo que a nosotros nos interesa, no a nivel molecular. Por lo tanto, yo tengo una copia en mi oficina, en la cual yo doy fe que nunca he abandonado mi oficina. Tengo toda la documentación, que ahora les quiero hablar también de eso, que demuestra eso. Si yo le mando una copia al juzgado y alguien quiere poner en duda lo que ocurrió desde que yo envié la copia hasta que lo recibió el juzgado, hasta que fue pasando por las diferentes dependencias, gendarmería, de la policía, todo eso, lo que yo tengo que tratar de hacer entender
a la parte que está tratando de impugnarla es que la evidencia nunca abandonó mi oficina. Yo lo que le envié fue una copia exacta a la otra parte. Entonces la cadena de custodia, que es algo una frase que está de moda, que viene de los modos operandi del FBI en Estados Unidos, para la forencia digital pasa a ser un concepto un tanto abstracto, porque la evidencia nunca debería dejar la oficina del perito que hizo la adquisición. Obviamente, si tengo que enviarle la única copia que tengo a alguien, no se me ocurre en qué contexto podría ocurrir eso, hago un documento donde digo que yo se la entrego a una persona con DNI tanto, me manifiesta ser fulano de tal, se la hago firmar y ahí queda en manos de esa persona. Esa persona se tiene que ocupar de ahí en adelante de la integridad digital de la información y física del contenedor de la información. Pero hace poco escuché que ha habido problemas con esto, de que no han podido dar explicaciones de dónde ha estado la información de un caso en los últimos tiempos. Ese problema se evita fácilmente si se le explica, no se lo voy a repetir otra vez, que la información nunca dejó nuestros laboratorios, lo que enviamos son copias idénticas. Con respecto al formulario, ¿sí?, de seguimiento de evidencia, a veces sí en las etapas preliminares del proceso hay un solo contenedor de evidencia o un solo juego. Me ocurrió de estar en México, hacer una adquisición de 25 discos duros, lo despaché en el avión y cuando llegué a Miami, a caramba, no estaban los 25 discos duros y no había aparecido en ningún lado. Digo, no fui a hacer la denuncia, el reclamo, por ningún lugar apareció. Me sacaron el pasaporte de Estados Unidos, estuve 2 semanas bajo amenaza de, creo que eran $250.000 de multa y 10 años de prisión por impericia en un procedimiento, y la verdad que me sirvió como experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces de ahí en más empecé a hacer 2 copias de todo. Si tengo que despachar una de las valijas, la otra me la quedo conmigo. Si no me dejan llevarla conmigo, la despacho por un correo como DHL o FedEx, que me hacen un recibo diciendo que recibieron la información. En más de 10 años de haberme dedicado a esto, me han ido ocurriendo una cantidad de cosas, unas más severas que otras, que me han hecho desarrollar este concepto de la redundancia, de no tener toda la información en un solo disco duro y de si tengo 2 copias, no tener las copias en el mismo lugar, y si tengo que enviar información, no enviar ambas copias al mismo tiempo, esperar que la reciban, que me den, no solo que la reciban, que lo enchufen y que se fijen que esté funcionando, que la información esté, y recién ahí mando la otra copia. Y todo esto siempre bajo un estricto control de custodia de la evidencia. Un formulario de custodia de evidencia muy sencillo, se pone la fecha, la hora, el nombre de la persona que lo recibe y el nombre de la persona que lo entrega, o al revés. Cada uno firma y ese formulario acompaña la evidencia en todo momento, y con eso se debería poder dar fe de dónde ha estado la evidencia todo este tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí. ¿Cuál es tu experiencia con lo que se está hablando ahora, las tecnologías de alto volumen de discos de estado sólido? Los discos de estado sólido tienen, con los que yo me he cruzado hasta ahora, la misma tecnología desde la boca para afuera que el resto de los discos. Entonces, estos aparatos lo ven exactamente de la misma manera, los copian de la misma manera, un poco más rápido, lo cual a mí me ahorra tiempo y gano tiempo de sueño, así que los quiero mucho, los discos de estado sólido, pero no han creado un cambio importante. El único problema con esos discos para mí es que, como les digo, estos discos cuando estás trabajando con cientos se caen, se rompen, dejan de funcionar. Cuando un disco de estado sólido deja de funcionar, es otro el paradigma, hay que mandarlo a Pradera del Edén, a Kroll-Ontrack en Estados Unidos, a que le hagan un escaneo de positrones, unas cosas de películas de ciencia ficción que no lo puede pagar nadie.
Funcionan muy bien, andan muy bien. Para la forense es exactamente lo mismo, tienen marca, número de parte, número de serie, el mismo conector, funcionan igual. ¿Otra pregunta, comentario? ¿Otra consulta? Sí. Sebastián. El hash, como vos explicaste, un poco rudimentario, es una función matemática que genera un número. Si supongamos que yo puedo mostrar que genera un mismo hash, pero con distintos datos, para Sí, porque sí. explicaba, a los que no saben, un hash es un número que no debería repetirse, digamos, o sea, la mínima. No estoy de acuerdo, depende de qué hash. Si es Por supuesto, MDS, depende del algoritmo que sí, estés usando el hash. pero me dijeron eran abogados y no los quiero hacer, ya se me durmió uno por Mi acá. pregunta era, si eso se puede hacer, ¿eso invalidaría de diferencia? Miren, yo cuando, a mí si me dejan hablar de forense puedo estar 3 semanas, me tienen que tirar con algo para que me calle, pero o sea, si acá nosotros estuviésemos hablando de cirugías plásticas, yo no les estaría contando del hilo que utilizo, o el bisturí, o estas camillas son comodísimas, te despertás como si nada. Acá lo que importa es la pericia, digamos, el expertise de la persona que está haciendo el trabajo. Si a mí me van a meter goles, me van a meter goles en el hash, en el ray blocker. Estos ray blockers tienen acá atrás una tapita que si vos la rompes y movés el cuarto switch a 1, pueden escribir. Entonces, a mí cuando me toca un caso donde me dicen, no, tenía un ray blocker, a ver, ¿qué ray blocker? Quiero ver el número de serie, quiero ver que esta tapita no haya estado rota, que el cuarto switch nunca haya sido movido. Le hago una pericia forense al ray blocker. El hash, yo ni siquiera lo menciono. Lo tengo anotado, pero no lo menciono justamente porque ahí es donde te pueden meter el gol. Si vos No, mi pregunta es si te comprometes. si vos te parás en el podio y decís, el hash es único y demuestren que... Mentira, porque es como que les cuento ahí, no sé. El hash tiene 10 millones de combinaciones y en el mundo hay muchos más de 10 millones de documentos. Por lo tanto, es imposible de que pueda identificar unívocamente todos los documentos que hay en el mundo. Yo ni lo menciono, utilizo SHA-1, que abarca un número que se calcula ser el triple del universo posible de documentos actualmente en el mundo. Y es una cosa más, es como cuando yo doy la hora. Si yo digo, doy la hora y digo, esta es la hora exacta en milisegundos según el meridiano de Greenwich, el reloj atómico, la cosa, me estoy metiendo en problemas yo porque con una de esas aseveraciones que haya sido inválida pueden desestimar todo mi testimonio. La última y después si lo hacen en privado, porque si no así cortamos para ir a almorzar, si no empezamos el panel de la tarde. El disco original sobre el cual se trabaja, el elemento de prueba, si tiene sectores dañados, no legibles, ¿la copia que haces incluye esos sectores dañados y no legibles? Depende del hardware y del software que se utilice. Yo utilizo un software que lo que hace es intenta hacer, no me acuerdo si eran 4 copias de ese sector y si la información es diferente en cada una de estas 4 ocasiones, hace 10 copias de ese sector y lo guarda en otro lugar para poder ver si hay alguna información de esas 10 copias de ese sector que concuerde, porque quizás no está dañado todo el sector, está dañado una parte. Entonces, si un tercio de ese sector es igual en las 10 copias y hay información que puede ser relevante, la podemos llegar a intentar introducir. Hay software que te ponen todos ceros, que es terrible porque no sabes si la información había sido borrada o si el sector está dañado. Otros te ponen la marca del software. Me pasó una vez que, no sé, era perico, y este perico que si es la marca del software. Ahí depende del hardware y el software. Alessio, te queremos agradecer con un fuerte aplauso. Bueno, muchachos, nos encontramos.